Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar un nuevo video que tiene que ver con una solicitud que nos llegó por ahí respecto a tratar dentro de los temas del derecho romano lo que tiene que ver con el proceso por formularios o el proceso de la fórmula romana, un procedimiento bastante interesante que nos deja un legado incluso hasta el día de hoy en países que tienen que ver con la órbita románica occidental, que es el legado que recogió la codificación europea y que por cierto llegó a Latinoamérica a través de los próceres de este procedimiento: Vélez Sarsfield, Andrés Bello, etc. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Son 16 diapositivas que quiero mostrarles y vamos a tratar de que sea súper entendible para que olvidemos ese fantasma, ese miedo de repente que da el derecho romano y especialmente lo que tiene que ver con el procedimiento por formulario. Así que comencemos, los invito a esta aventura en que conozcamos lo que tiene que ver con el proceso por formulario del procedimiento del derecho romano. Para ubicarnos, nosotros tenemos dentro de la línea temporal de Roma, tenemos varios hitos que nosotros conocemos dentro de la administración política. Primero tenemos una dispersión de una serie de tribus que existen en la península itálica. Se reúnen dos grandes, los latinos y los etruscos, quienes forman la monarquía. Durante ese periodo de distintas tribus y la formación de la monarquía, lo que se está haciendo dentro de la península itálica es organizarse internamente, organizar estas dos tribus, organizar la sociedad existente hasta ese minuto, hasta que viene una primera gran crisis social que termina con la dictación de la ley de las 12 tablas, que tiene una aplicación bastante efímera de repente, ya que se topa con el nacimiento de un nuevo periodo político en Roma, que es la República, un periodo que trae consigo también un expansionismo a nivel territorial y a nivel económico. O sea, se expanden las fronteras de Roma, ya no es solamente la península itálica, sino que empieza a cundir el legado romano a través de distintos lugares geográficos de Europa y el norte de África. Lo que va a llevar a un colapso de la norma y va a tener que generar necesariamente un derecho más libre o menos ritual, más alejado de esos ritualismos romanos, más alejado también del vocabulario romano, y que nos va a llevar a la creación, por ejemplo, de este procedimiento por fórmulas y luego su habilitación hacia otros tipos de procedimientos. Tenemos también el nacimiento de un imperio con Augusto I, y luego obviamente que el imperio crece, empieza a expandirse, eh, y se crea una crisis natural. Roma se pilla con una crisis natural, con un desastre natural, que tiene que ver con una pequeña era glacial que surgió en el periodo en que comienzan estas invasiones bárbaras, que se le llaman, en el cual estos invasores o estos personajes que venían desde tierras lejanas a la península itálica, lo que venían buscando era pastos fértiles para poder tener su sustento. Eh, Llegaron, invadieron el imperio, encontraron que ahí estaban los pastos fértiles para poder llevar adelante una vida mejor, y obviamente provocaron la caída de Roma, que también se provocó por motivos políticos. Se dividió el imperio en dos partes: existe el imperio de Occidente, el imperio de Oriente. El imperio de Occidente cae, el imperio de Oriente queda vivo hasta el siglo XV, en que llegan los turcos otomanos. Más o menos así es la visión de la historia romana, un contexto súper amplio, que nosotros hemos querido hacer el día de hoy. Pero vamos a centrarnos, vamos a caer en el procedimiento formulario ahora sí que sí.
¿Qué tenemos como bases principales dentro de este procedimiento? Bueno, tenemos que este procedimiento nace en lo que es la República. Hablábamos hace poco que durante la monarquía y durante esas primeras etapas de organización entre las tribus de la península itálica, lo que se hizo fue hacer una organización interna. Cuando surge esta primera crisis social de Roma, que tiene que ver con la lucha de los plebeyos por alcanzar eh, algún grado de beneficios dentro de la sociedad romana, que termina creando la república y termina creando la ley de las 12 tablas, comienza también un periodo de expansión romana. Y esa creación de las 12 tablas, tan romana, tan propia, tan itálica, queda chica o no rinde los frutos que se quería para poder dar lugar a lo que es la regulación jurídica o la regulación social, incluso fuera de las fronteras de esta península. Entonces las 12 tablas empiezan a perder su eficacia y nace un personaje dentro de lo que es la república, un personaje bastante interesante. Hay dos personajes que son importantes dentro de lo que es el periodo de la República y que se encaja con lo que el profesor Aldo Topacio enseñaba en el periodo preclásico, que es el jurisprudente, el consulto, que va a tener una evolución bastante interesante durante todas las etapas de historia interna romana que se llama, y el pretor. Y dentro de esos personajes, del pretor, que había un pretor que estaba en la ciudad, que era un pretor que estaba en la península itálica, y un pretor que estaba fuera de la península itálica, el pretor peregrino es el que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque este personaje va a ser uno de los que va a crear un derecho común, va a tratar de resolver ese dilema que existe entre cómo aplico la ley de las 12 tablas, tan itálica, tan romana, a las personas que están fuera de la urbe romana y no conocen el sistema romano. Bueno, esa, esa, esa aventura o ese desafío, más bien dicho, que surgió, lo va a tener que llevar a cabo el pretor peregrino. Y nos preguntamos aquí, ¿ciudadanos romanos y extranjeros son diferentes? Bueno, sí, son diferentes. Para el sistema, el ordenamiento jurídico romano son diferentes. Para los ciudadanos existían las legis, las legisacciones. Ellos tenían un procedimiento propio. No necesitaban de ese pretor peregrino porque conocían la normativa propia de Roma. Eran personajes dentro de esa sociedad romana, entonces tenían conocimiento respecto a su ordenamiento jurídico y su ordenamiento social. Pero los extranjeros no. No podíamos nosotros no podríamos pensar, por ejemplo, que un godo, por ejemplo, pueda conocer la normativa propiamente tal romana o conocer el idioma latín, por ejemplo, y tratar de negociar con un comerciante de Roma propiamente tal, de la capital del imperio o de la capital de la república, no sé. Cómo se iban a entender, cómo uno trabajaba con un derecho consuetudinario, que son la gente que está fuera de la península itálica típicamente, y los itálicos o romanos trabajaban con un derecho más escrito, con la ley de las 12 tablas. ¿Cómo hacemos congeniar eso? Bueno, por eso para los extranjeros había una diferencia con los ciudadanos, y para eso se creó el pretor peregrino, como decíamos, que creó base a su idea para poder resolver este problema que teníamos entre la normativa interna romana y la normativa que llevaban los extranjeros, el procedimiento de la fórmula. ¿Y qué es esta fórmula? En realidad la fórmula es un documento. Es un documento que resume la controversia entre las partes y que luego es remitida por el magistrado al juez para que decida el litigio. En realidad es como armar el plan de juego o señalar de alguna manera las acciones, las defensas, etcétera, para después presentárselas al juez y que el juez decida. Es como las reglas del juego por las cuales las partes han quedado acordadas y que el pretor va a tratar de que eso se congenie en este documento. No es una simple demanda, no es como una demanda que uno interpone el día de hoy, es como la demanda, contestación y pruebas que se van a vertir y que el juez las va a conocer. Es prácticamente como en lo que sucede en Chile, podríamos hacer un símil con lo que sucede con las audiencias preparatorias en el procedimiento de familia o las audiencias ante
el juzgado de garantía dentro del procedimiento penal chileno, antes de llegar al Tribunal Oral en lo Penal. Obviamente no es lo mismo, me van a criticar mucho por decir esto, pero no es lo mismo en realidad, pero más o menos para que se hagan una idea. Estoy pensando prácticamente en personas que están viendo este video y que pueden ser personas que no tienen los conocimientos de derecho o alumnos o alumnas de primer año que están recién partiendo en este sistema. Pero les repito, la fórmula es este documento que resume esa controversia que se está llevando a cabo entre las partes y que la remite el pretor al juez para que éste decida sobre la contienda. ¿Cuáles son las fases de este procedimiento formulario? Bueno, tenemos varias fases. La primera fase que se llama in iure, donde existe la fórmula y la litis contestatio. Vamos a irlo viendo poco a poco, pero se les presenta la fase. Luego del in iure sigue el apud iudicem. Luego viene la etapa de ejecución, donde habrá dos formas de ejecución, la honorum venditio y la honorum distractio. Y luego, que no es una etapa o fase de este procedimiento formulario, pero lo vamos a ocupar igual dentro de esa flecha, está una serie de protecciones extrajudiciales, las estipulaciones pretorianas, la integrum restitutio y los interdictos. Son fórmulas o ideas o hipótesis para poder proteger o accionar fuera del litigio propiamente tal, fuera del juicio, fuera de la fórmula, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí, lo vamos a ver obviamente al final de este video. Pero en cuanto a las etapas propiamente tal, está la in iure, la apud iudicem y la ejecución. In iure es donde se hace la fórmula, el apud iudicem, cuando pasa esa fórmula creada por el pretor hacia el juez y se dicta la sentencia, y la ejecución es cómo se va a llevar a cabo esa sentencia. ¿Quién va a tener el poder de imperio, la coerción para llevar a cabo esa sentencia? Y obviamente después están las protecciones extrajudiciales para ciertos casos en específico que vamos a ver al final. Vamos por las etapas. Partamos por la etapa in iure. ¿Qué nos lleva? ¿Qué lleva esta primera etapa, la etapa in iure? Bueno, la etapa in iure, ¿qué tiene? Bueno, primero tiene la redacción de la fórmula. Hay que redactar la fórmula, que es este documento en el cual se va a resumir las pretensiones de las partes y lo que van a hacer, cosa de presentárselo al juez. Se va a redactar, se va a aceptar, se va a designar al juez. Recuerden, son las partes las que lo redactan. Obviamente el pretor va a hacer todo, va a ser como un amigable componedor y va a tratar de que las partes lleguen a acuerdo para su redacción u ordenar cómo va a ser esta fórmula, qué es lo que va a pedir el demandante, qué es lo que va a objetar el demandado, cuáles son las pruebas, etc. Luego que esto esté redactado, las partes lo van a aceptar, van a leer y van a decir, ya, sí, está bien, aceptamos. Van a designar al juez, que es lo primero, antes de todo esto, antes de redactar y aceptar, primero designan al juez, designan al personaje que va a resolver y le dan poder a ese juez. ¿Para qué? Un poder para que los pueda condenar o absolver. Condenar al demandado o absolverlo. Hay que darle ese poder al juez, porque no lo tiene. Entonces se le da a través de la fórmula. Por eso es súper importante en este procedimiento que incluso cuando alguna vez se pierde o se llega a perder en ciertos casos por el demandante alguna causa, no puede llegar a verse bajo ciertas condiciones porque existe una cosa juzgada y porque las partes son las que eligen al juez y le dan ese poder para condenar o absolver. Por tanto, no podrán después litigar sobre un mismo hecho. ¿Ya? Vamos viendo. ¿Cómo se escribía esta fórmula? Bueno, esto es como en Chile el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, cómo se debe hacer una demanda. Bueno, la fórmula también tenía una idea o una guía de cómo debía hacerse. No se hacía solamente en un papel o en una tablilla común y corriente. Bueno, se hacía en una tablilla de doble cara. O sea, se escribía por los dos lados. Hay que pensar en una tablilla antigua, una cosa de un librillo, como un ladrillo un poco más delgado, de greda o de tierra,
pero que se escribía por dos lados. Tenía la posibilidad de ser escrito por ambos lados, de doble cara. Y había una escritura, o sea, se escribía en la parte interna, ahí estaba la fórmula que ellos escribían, y en la parte externa, de afuera, se ponía una copia de lo que estaba dentro. El documento era sellado por las partes y frente a testigos, o sea, se lacraba o se dejaba que no se pudiera ver su interior. Es prácticamente como sucede con los testamentos, de repente los testamentos cerrados que se hacen ante el notario, bueno, se sellan, se lacran y tienen que estar presentes las partes que se quedó sellado. Y tienen que haber una cierta cantidad de testigos para saber que eso quedó así y no ha sido abierto antes de la etapa del apud judice. Ya esto queda sellado, las partes acuerdan, llegan a un acuerdo, escriben todo lo que tienen que escribir y una vez que lo escriben, sellado, para que pase del pretor al juez. Eso es más o menos un asunto formal, o sea, cómo se está haciendo esta tablilla. Vamos a ver que existen dos tipos de fórmulas que o dos formas que puede tener la fórmula. Hay una forma ordinaria y una forma extraordinaria. La forma ordinaria, ¿qué va a tener? Va a tener ciertas cosas. Va a tener la demonstratio, la intentio, la condenatio y la adjudicatio. ¿Qué va a hacer la demonstratio? En la demonstratio, en la parte demonstratio, porque tiene distintas partes la fórmula ordinaria, en la parte de la demonstratio se deben señalar los hechos y las causas que se están pidiendo. Los hechos que se están pidiendo, los hechos por los cuales se pide la cosa y la causa, ¿por qué estamos pidiendo esas cosas? La intentio va a ser la pretensión, que puede ser cierta o incierta. ¿Ya? ¿Qué estamos pidiendo? Y la condenatio, la facultad para que el juez pueda condenar o absolver. Ya lo vimos en la primera, hace unas 2 diapositivas atrás. Y la adjudicatio, que va a ser solamente la posibilidad de adjudicación, el poder para adjudicar, pero solamente va a existir en cuando se trate de causas que tengan que ver con la división, por ejemplo, de algún predio, etcétera. Se le va a tener que dar esa facultad de adjudicar al juez. Si ustedes se fijan, dentro de lo que contiene una fórmula ordinaria, prácticamente es lo que contiene una demanda. Debemos expresar los hechos, la causa a pedir, debemos dar nuestra pretensión, lo que estamos pidiendo ante el juez y típicamente uno no le da facultad al juez para condenar o absolver, es una facultad que existe per se, pero aquí hay que dársela, es prácticamente como un juez árbitro, poco más. Pero si ustedes se fijan, es como se redacta una demanda. A veces les recomiendo quitarse un poco los conceptos romanos y verlos desde el punto de vista práctico de lo que sucede típicamente en el ordenamiento jurídico en que estemos desenvolviéndonos. Primero, en toda demanda, ¿qué es lo que debe haber ordinariamente, corrientemente? Debemos señalar los hechos, debemos señalar la causa a pedir, debemos señalar nuestras pretensiones. Obviamente debemos señalar al juez. Las demandas van dirigidas a un juez en específico. Bueno, aquí esa dirección hacia un juez en específico tiene que ver con la condenatio, la facultad del juez para condenar y absolver. Y va a haber una cláusula especial respecto a la adjudicación, solamente, como les digo, si se trata de la división de alguna cosa. Que esa debe ser la causa a pedir o la pretensión, dividir una cosa. También van a haber un tipo de fórmula extraordinaria. ¿Y qué se refiere esta fórmula extraordinaria? A las objeciones o aclaraciones, que van a ser, que pueden ser, por ejemplo, las excepciones que conocemos al día de hoy en los procedimientos civiles. ¿Y cuáles van a ser estas objeciones o aclaraciones? Pueden ser prescripciones, como le llaman los romanos, que van antes de la demonstratio. Hay que ordenar este asunto, van antes de que nosotros señalemos los hechos, y en algunas ocasiones reemplazaba el interés del demandante y en otras el interés del demandado. ¿Ya? Son citas que van antes de los hechos, antes que nosotros describamos los hechos, van a ir estas prescripciones y que pueden reemplazar
el interés tanto del demandante como también del demandado, dependiendo del caso que estaremos viendo. Y también están las excepciones, que son objeciones. Yo me opongo a algo. Y pueden ser, tal como las conocemos en el sistema civil, por lo menos chileno, las perentorias, que destruyen la acción, y las dilatorias, que la paralizan, que tienen que ver con alguna falla en el proceso que se esté viendo y que van a tender a subsanarlo para que después pueda seguir adelante. Pero van a paralizar el procedimiento. Por eso son dilatorias, porque dilatan, atrasan, alargan el proceso. Y las perentorias son las que tienen que ver cuando uno se dirige contra la acción que se está llevando a cabo por el demandante. Obviamente estas objeciones las va a hacer el demandado. El demandante no se va a objetar a sí mismo. Son cosas que hace el demandado. Típicamente vamos a ver que dentro de una causa, típicamente, corrientemente, como les decía, van a haber excepciones. El demandado muy pocas veces se va a allanar o va a querer lo mismo o va a señalar los mismos hechos que el demandado, sino que del demandante, perdón, sino que va a tratar de controvertirlo. ¿Y por medio de qué? Por medio de las excepciones, por medio de las objeciones, que pueden ser perentorias si se dirigen a la acción misma o dilatorias si tienden a alargar el proceso. ¿Ya? Otra parte de este procedimiento, esta etapa del injure, es la litis contestatio. Tenemos hecha la fórmula, tenemos hecho esta demanda y contestación de las partes en juicio. Y este es el último acto de la litis contestatio que lleva adelante el magistrado del pretor y que va a tener ciertos efectos. Va a ser regulador porque va a fijar las pretensiones de las partes, va a fijar lo que el demandante pide y lo que el demandado se opone. Va a tener un efecto consultivo. Y aquí viene lo que yo les decía respecto a esta facultad que se le daba al juez para condenar o absolver, ya que va a crear el efecto, una vez que nosotros designemos al juez en la fórmula, no nos va a permitir litigar dos veces por una misma cosa. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos, estamos metiéndonos en el papel de demandante y demandado del sistema romano por fórmula, no nos va a permitir litigar dos veces por una misma cosa. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio de esta fórmula, en la cual llegamos a un acuerdo, ¿no es cierto? Por medio de ese acuerdo nosotros decidimos, un juez, decidimos someter este conflicto jurídico ante un juez. Por tanto, no vamos a poder litigar de nuevo sobre lo mismo. Va a tener ese efecto consultivo. Y va a tener un efecto creador. ¿Por qué? Porque las partes crean. Esta fórmula es un contrato, si ustedes se fijan. Porque hay un acuerdo entre las partes. De decir, yo pido A, yo me opongo a A porque creo que es B. Y eso lo acordamos, lo armamos en un documento, que es este documento, escrito con una tablilla, doble cara, etcétera, que se sella después ante testigo. Y ese contrato, esa conjunción, esa fórmula va a crear derechos y obligaciones y nos va a someter a algo después. ¿Por qué? Porque va a crear una situación jurídica en la cual puede salir alguien absuelto o condenado. Porque lo va a decidir el juez. Entonces, ¿qué tenemos en la fase injure? Tenemos la creación de la fórmula y luego que está creada la fórmula, está la litis contestatio. ¿Qué es esto? Que es el quedar de acuerdo, el quedar de acuerdo en esta fórmula y nos va a generar estos efectos. Regulatorio, fijando las pretensiones de ambas partes. Consultivo, no vamos a poder volver a litigar sobre lo mismo porque nosotros lo sometimos ante un juez, y va a crear un efecto creador porque va a crear derechos y obligaciones que van a ser llevadas a cabo en un futuro. Pasamos a la otra etapa, la etapa del apud judice. Como vimos en la primera parte, el pretor lleva adelante la etapa injure, el magistrado lleva la etapa injure. Creamos la fórmula, quedamos listos en la litis contestatio. Ahora
el pretor entrega ese documento que estaba en unas tablillas, ¿se acuerdan? Doble cara, que estaba sellado, etc. Hay que entregárselo al juez. Y es el juez quien va a resolver. El juez, ¿cómo va a resolver la contienda que se le presenta ante las partes? Primero, basándose en la fórmula, en las pruebas y en los alegatos que le van a señalar las partes. En este procedimiento, en esta parte del procedimiento, en esta etapa, pueden haber errores del demandante. El demandante puede haber cometido algunos errores en plantear su fórmula o sus pretensiones. Y sus errores pueden ser plus petitio, que significa que pidió de más, que puede ser pedir de más en una red, una cosa, puede ser que la cosa valga 10.000 y pidió 50.000. Tempore, si se refiere al tiempo. Loco, si se refiere a la locación o al lugar. Y en cuanto a la causa. También habrá otro error que se llama minus petitio. Ese error significa pedir menos de lo que debería de haber pedido. Prácticamente si uno lo relaciona y ya estudió algo más de derecho civil, puede relacionarlo con lo que es la lesión enorme. Aquí pueden verse esos errores del demandante, porque el juez va a analizar. Si ustedes se fijan, en la primera etapa de injure, cuando se crea la fórmula y la litis contestatio que crea esos tres efectos, no se revisa el fondo del asunto. Aquí sí, el juez revisa el fondo del asunto y puede notar esos errores del demandante que pidió de más o pidió de menos. Y como él revisa esa fórmula, revisa los alegatos, revisa las pruebas, él va a sentenciar y va a poner fin a esta fase del apud judice. ¿Cómo se pone fin a esta etapa? Bueno, con la sentencia. Y la sentencia tiene todo un ritualismo para poder hacerse. La sentencia debe ser recta. Bueno, debe ser dictada por el juez de partida. Estamos ante el juez, no estamos ante el pretor. ¿Ya? Y debe hacerla en voz alta, de manera pública, en una audiencia pública. Una vez que dicta la sentencia, esa sentencia deja de estar en manos del juez y vuelve al pretor. ¿Por qué? Porque el pretor tiene la facultad de imperium, la facultad coercitiva para poder llevar adelante esa sentencia, de poder aplicarla. A fines del periodo de la República, casi entrando en el imperio, estas sentencias van a tener el efecto que nosotros conocemos hoy de cosa juzgada. O sea, no se va a poder litigar de nuevo sobre lo mismo, ni se va a poder apelar a ella. Van a poder existir ciertas objeciones a esa sentencia. O sea, mientras no se hayan cumplido los plazos de firma ejecutoriada que cree el efecto de cosa juzgada, que no se pueda volver a alegar sobre ella, mientras eso no ocurra, mientras no se declare la cosa juzgada, no hayan pendientes recursos u objeciones sobre ella, va a poder alegarse. Y quien no esté conforme con la sentencia podrá objetarla o recurrir sobre ella, como ustedes quieran decirlo. Y habrán dos tipos de objeciones. Una de nulidad, que se llama induplum. Se podrá alegar la nulidad de esa sentencia por algún vicio de forma, por algún vicio de fondo, o podrá rescindirse, o sea, volverse hacia atrás y decir, no, ¿sabes qué? La solución no era A, sino que era B, por tanto le corresponde al que estaba diciendo B. No era del demandante, era del demandado. Por ejemplo, se puede rescindir y volver atrás. Y eso se llama integrum restitutio, que lo vamos a ver al final de esta secuencia de diapositivas. Hecha la sentencia, ya vimos, la hace el juez, se la devuelve al pretor, viene la fase de ejecución. Y la fase de ejecución significa poner en práctica lo que la sentencia señala. Procedimiento ejecutivo, como se llamaría al día de hoy. Y ese procedimiento ejecutivo se puede realizar de dos formas: la bonorium venditio o la bonorium distractio. ¿Qué es la bonorium venditio? Es una venta de todo el patrimonio del deudor. O sea, quien fue declarado deudor y se le dijo, sí, usted debe, se le va a vender todos los bienes. Inmediatamente, todo, en bloque, así, todo junto. ¡Pam! Se le vende todo.
Y ese deudor va a caer en infamia, va a ser infame. Para no caer en infamia puede optar por la bonorium cessio. ¿Qué significa eso? Que él ya sabe que perdió, él no va a querer que se le venda así completo su patrimonio por la fuerza, sino que él va a ceder su patrimonio. Con eso queda indemne de la infamia. Otra fórmula va a ser esta, la bonorium distractio, que al contrario de la venditio, que se le vende todo el patrimonio al tiro al deudor, aquí se le vende al menudeo, se le vende de a poco. De a poquito se le vende sus bienes. O sea, uno a uno. La casa. Pongámoslo en la situación de hoy. Pongamos la situación de la actualidad. Se le vende la casa, se le vende el auto, se le vende, no sé, la mesa al comedor, la silla, etc. De así, de a poco. No todo el patrimonio en conjunto. Eso hace que se evite la infamia. Es otra opción. Aparte de la bonorium cessio. La bonorium distractio también evita que caiga en infamia. Pero para hacer esta venta al menudeo debe haber un curador de bienes. O sea, se le quita jurídicamente la posesión de esos bienes, o sea, se le quita la facultad que tiene para disponer de esos bienes, más que la posesión, me disculpen por el término, se le quita la facultad que tiene de disponer de esos bienes y se los pasan jurídicamente a un curador que es el que va a mantener indemnes esos bienes para ir vendiéndolos poco a poco. Hay que recordar, eso sí, por eso dejo una advertencia allá abajito, que puede existir una medida precautoria de prenda, la pignus in causa iudicandi, en la cual el magistrado puede asegurar el efecto de sus decisiones cuando juzgaba de manera extraordinaria. ¿Ya? Cuando el magistrado estaba en estos procedimientos extraordinarios, que los vamos a ver después, podía decretar como medida precautoria antes incluso de hacer la fórmula, antes de hacer la demanda, puede decretar la prenda, que quede en prenda ciertos bienes. Con eso se garantizaba el resultado del juicio, algo que hasta el día de hoy todavía existe. Y bueno, esas son las etapas del procedimiento por fórmula. La etapa injuria, después la etapa de sentencia, después la etapa de ejecución. Injuria con el magistrado, con el pretor, la etapa de sentencia con el juez y la etapa de ejecución de nuevo con el magistrado. Yo les decía al comienzo de esta línea que hacíamos de respecto de las etapas, que había una última que estaba dentro de las etapas, pero que no era prácticamente una de ellas, sino que era la protección extrajudicial, que no es una etapa del procedimiento, como les dije, ya que corresponde a otras funciones que tenía el pretor o magistrado que tienen que ver con la protección de situaciones que van más allá de la fórmula. ¿Y por qué van más allá de la fórmula? Porque si ustedes se fijan, todo este proceso de crear la fórmula, de hacer una sentencia, de ejecutar la sentencia, lleva tiempo. Y hay situaciones jurídicas que requieren una solución más rápida o que no pase por todo ese procedimiento. Bueno, para eso existen las protecciones extrajudiciales que el pretor puede crear en algún minuto y que son típicamente 3. Son estas: las estipulaciones praetoriae o estipulaciones pretorias, que es un contrato que crea el pretor entre las partes y nace o tiene que tener su causa en una obligación jurídica que requiera ser protegida. O sea, el pretor va a crear un contrato, va a crear un acuerdo, un pacto entre las partes, pero para crear ese pacto entre las partes, para llegar a ese acuerdo, va a tener que él elegir y saber diferenciar cuando se le presenta el caso de una obligación jurídica que sea digna de proteger. O sea, eso va a depender de la situación política, de la situación personal de las partes, etcétera, de una serie de argumentos que ellos puedan señalar para que el pretor se convence y diga: sí, esto es una situación digna de proteger y hay que protegerla ahora, y por eso vamos a crear un acuerdo entre las partes, vamos a juntar a estas dos partes y les vamos a decir: ya, ¿sabe qué? Solucionemos este problema de esta manera. ¿Ya? Otra medida de protección extrajudicial es la integrum restitutio. ¿Qué hace esta medida?
anula una situación jurídica. ¿Y cuándo la va a anular? Solamente cuando exista un error que debe ser de derecho. O sea, hay una cosa que se hizo contra el derecho, contra el ordenamiento jurídico. Entonces, para mantener esa unidad, esa cohesión del ordenamiento jurídico, el magistrado, disculpen, el pretor, puede anular esa situación. Y cuando se anula, obviamente llegan las prestaciones mutuas, se devuelve todo hacia el estado en que estaba antes, ¿ya? Hay que considerar ese efecto también de la nulidad, que también proviene de la integrum restitutio. Perdón. También está una tercera medida extrajudicial, que son los interdictos. ¿Qué son? Son órdenes que el pretor realiza, el pretor hace, a petición de parte. O sea, alguien tiene que pedirle al pretor de que ordene tal medida. ¿Y por qué? ¿Y cuál va a ser la causa para que nosotros le pidamos al pretor que ordene una medida especial? Cuando la situación jurídica requiera una solución rápida. Por ejemplo, tengo un deudor. Yo sé que mi deudor, tengo su carta de pago, etcétera, o su carta de deuda, etcétera, que él me debe cierta cantidad de dinero y yo estoy viendo que está dilapidando, está vendiendo todos sus bienes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ir donde el pretor y decirle, mire, ¿sabe qué? Él me debe. Yo tengo aquí la carta que dice que él me debe tanto dinero y ahora, porque yo le estoy cobrando, está vendiendo todo. Entonces, cuando yo haga el juicio, que tengo que hacer la fórmula, que tengo que encontrarlo, etcétera, la fórmula, la etapa de sentencia, la etapa de ejecución, ya no va a tener bienes que ejecutar. Entonces, necesito que usted haga algo rápido y va a crear un interdicto. Que si usted se fija, no son etapas del procedimiento formulario, pero sí son situaciones que se pueden dar y que están dentro de las facultades que tiene también el magistrado. Las excepciones pretoriales, el integrum restitutio, y los interdictos. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué podemos sacar de conclusión al final? Bueno, este sistema, tal como lo vimos así rápidamente, en estos 30 minutos y más que hemos llevado adelante, es un sistema muy parecido al que tenemos nosotros. Por lo menos yo hablo de la base de Chile. El sistema chileno se parece bastante. Y es porque este sistema se legó o tuvo su trascendencia en los países que siguieron el modelo románico continental o el modelo europeo. Su uso se masificó en Occidente y fue copiado por el sistema canónico, que al final siguió más o menos el mismo procedimiento romano. Obviamente le hizo todos los cambios que podía hacer, está el proceso inquisitivo, etcétera, todo eso, pero sigue más o menos la misma lógica, la misma naturaleza, mismos principios. Y esos principios son recogidos después por los fenómenos de la codificación. Ya les decía al principio por Vélez Sarsfield, por don Andrés Bello, un tremendo romanista reconocido en toda Latinoamérica, este venezolano que nos dio el Código Civil aquí en Chile. Bueno, fue recogido por nuestros códigos, independiente que Andrés Bello haya hecho el Código Civil, pero también influenció a los otros procedimientos, a la forma en que se debía proceder en causas civiles. Independiente que nuestro Código de Procedimiento Civil, en caso de Chile, sea de principios del siglo XX, bastante más nuevo que el Código Civil chileno. Pero bueno, este sistema romano se recogió en los países latinoamericanos. Y por ahí me recuerda la frase de mi querido profesor fallecido, Donaldo Topacio, que en el año 2003 nos enseñaba y nos decía, si reviviéramos un romano en este siglo, él hablaba del siglo XX, y lo dejáramos en la puerta de la Corte de Apelaciones, sabría qué hacer, cómo alegar y el procedimiento al cual debe someterse. Así también en los juzgados civiles. Él decía que el procedimiento era prácticamente igual, y si ustedes lo ven, si no fuera por la redacción, la formalidad respecto a la redacción de la fórmula, lo demás es todo igual. En cuanto a principios, es como nosotros redactamos las demandas, cómo se hace la contestación, cómo se lleva adelante las pruebas, cómo se resuelve, cómo se ejecuta. Fíjense en eso. De repente hagan el símil con el procedimiento actual. Bueno, eso es lo que yo quería entregarles, compartir con ustedes en este pequeño video. Hicimos más o menos 40 minutos.
Les agradezco mucho y obviamente los dejo invitados a que sigan viendo los otros videos del canal.